Hola, hola, buenas. Saludos a todos. En esta oportunidad algo de física. Tal como se muestra en la carátula del presente video, se trata de determinar, bueno, por lo menos voy a tratar de dar las pautas para una medición experimental de una carga puntual. Ya, bueno, física básica, bueno, un poquito a nivel de la universidad tal vez, porque se va a utilizar imágenes electrostáticas. Ya se trata de calcular, como decía, la carga puntual, ¿no? ¿Cuánto vale una carga puntual? Ya, colgando una pequeña bolita, ya, lo más pequeña posible, pero que tenga carga, ya, que se considere prácticamente una carga puntual, prácticamente. Esta pende de un hilo, ya, un hilo muy delgado, ya. Esto tiene carga, que no sabemos cuánto es, ya, y también tiene masa. Entonces, claro, en esta posición, claro, ahí no pasa nada. Simplemente acá la tensión es igual al peso, nada más. Ya, pero para que interaccione la carga, tendría que haber algún efecto eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a hacer aquí es, tal como se muestra en el gráfico, va a haber acá una pared metálica, es un plano, ¿no? Muy grande, aquí es una porción nada más, una porción de plano. Plano metálico. ¿Ya? Entonces ese plano metálico va a conectar a tierra. ¿Qué es lo que ocurre cuando acercamos una carga puntual a un metal? A ver, haciendo un paréntesis, si tenemos, por ejemplo, un metal cualquiera, supongamos esto, no hace falta que sea una esfera ni que sea un plano, este es un metal. Este es un cuerpo metálico, ya, inicialmente neutro, o sea, al comienzo está en estado neutro, como cualquier metal, ¿ya? O sea, iguales cantidades de cargas positivas y negativas. Hay electrones libres, hay iones, todo eso, ¿ya? Es un metal. Si acercamos una carga puntual, ya supongamos con carga positiva, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? De la carga positiva salen líneas de campo y van a ir a parar al metal. La incidencia sobre el metal es digamos, perpendicular en cada punto. Ahí. Entonces aquí hay una acumulación de cargas negativas. O sea, ¿qué es lo que sucede en el metal? Al acercar la carga positiva, los electrones libres instantáneamente se van a acomodar lo más cerca posible a la carga. Es decir, los electrones libres se amontonan en la superficie. O sea que hay un traslado instantáneo de electrones, un tiempo del orden de 10 a la menos de 10 a, menos de los nanosegundos. 10 a la menos 11, 10 a la menos 12, 10 a la menos 13 tal vez, segundos. Entonces en ese instante ya se colocan, viajan los electrones y se acomodan por acá. Por ejemplo, aquí he dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos, ¿no? 7. Como han viajado, se han reacomodado los electrones, por aquí queda una deficiencia. Una deficiencia de electrones. O sea, solamente ha habido un reacomodo de cargas nada más. Sigue siendo eléctricamente neutro. Lo que pasa es que aquí como una especie de polarización. En esta superficie carga negativa y por aquí carga positiva. Pero el metal sigue siendo eléctricamente neutro. Sigue siendo eléctricamente neutro. Pero si a este metal le adherimos un alambre, por ejemplo, y le hacemos una conexión a tierra, entonces los electrones de tierra cancelan las cargas positivas. Y el metal ahora sí ya tiene carga neta. Se ha cargado el metal por inducción, sin necesidad de tocar, por inducción, pero haciendo una conexión a tierra. Entonces, ahora, en el modelamiento que se hace, todos los electrones que están amontonados aquí, ya que es la carga neta, ya en el modelamiento se juntan todos esos electrones y se coloca en algún centro de carga, ¿no? Como carga imagen. Cuando ocurre esto, todo este contorno de lo que era el metal se convierte en el modelamiento,
se convierte en una superficie equipotencial. O sea, todo ese contorno ya es un contorno, ya no se considera como metal, ¿no? Sino simplemente es una superficie equipotencial. Aquí estoy haciendo el gráfico en 2 dimensiones nada más. Entonces, toda esta superficie, todo ese contorno está a potencial cero, porque está conectado a tierra. Inclusive ya se puede retirar la conexión a tierra. Entonces, pero considerando el contorno a potencial nulo, potencial cero. ¿Ya? Y la carga de imagen, obviamente va a tener signo opuesto a esto, porque es la concentración de todas las cargas negativas que estaban amontonadas acá. Entonces, eso tiene signo negativo. Y ahora, como ya no es metal esto, entonces las líneas de campo ya siguen su curso y van a ir a parar a la carga de imagen. Ahí. Porque cuando es metal, las líneas de campo terminan en la superficie, se acabó, no penetran. Estamos aquí en electrostática. ¿Ya? Entonces, pero como ya es una superficie equipotencial, esto ya no es metal, ya es el modelamiento matemático, ¿no? Entonces ya es una superficie equipotencial y la línea de campo sigue su curso hasta la carga imagen. Ahí. Ya. Algo de esto se va a utilizar en este caso. Aquí tenemos, bueno, puede ser, es un metal, una pared. Una pared, bueno, con una superficie bien pulida, perpendicular, plana, ya que está frente a una carga, o la carga frente a la pared. La pared es grande, infinita, se extiende hacia arriba, hacia abajo, o sea, todo hacia mi derecha, hacia la izquierda. Es un plano, visto en perfiles. Ahí todavía este metal todavía está en estado neutro. Cuando se hace la conexión a tierra, así como está en el dibujo de la presentación del video, si hacemos una conexión a tierra, va a ocurrir este efecto. Entonces, pero como esta es una carga positiva, entonces aquí va a haber electrones que se van a amontonar en la superficie lo más cerca posible esto. Entonces, todos esos electrones que se van a amontonar acá, claro, va a haber mayor incidencia de electrones frente a la carga. Entonces, todo eso se puede concentrar adentro, entonces, como una carga imagen. Pero, como acá hay carga negativa, porque hay conexión a tierra, hay carga negativa y hay carga positiva, esta carga que estaba colgada perpendicularmente ya no va a quedar así, sino va a tratar de desplazarse hacia acá. ¿Sí? Entonces, ahora esa es la nueva posición de la carga imagen, de la carga real, la carga Q y la masa M. Entonces, aquí sí, esta carga va a tener su imagen respecto a este plano metálico. Hay también otra propiedad. Cuando tenemos tierra muchas veces se asume como conductor perfecto, ¿ya? Y tenemos una carga puntual más Q, ¿ya? A una altura h, por ejemplo. Esta carga tiene su imagen, claro, debajo, ¿ya? Entonces la carga imagen es igual a menos Q y se encuentra a una profundidad igual a la altura. ¿Ya? Esa propiedad se va a utilizar en el problema. Ahora, ¿por qué la carga de imagen es igual a menos Q? El plano, esta superficie que es tierra, se supone que es un plano infinito. Y como le decía, tierra se considera como conductor perfecto. Entonces, todas las líneas de campo van a ir a parar a la superficie del terreno. Ahí. Toditas las líneas, toditas. Acá no tanto, algunas líneas se van a ir a otro lado. Se van a otro sitio, se disipan en otra parte. No todas las líneas van a ir a parar acá. Por eso es que esta carga imagen en módulo no tiene el mismo valor que esta. En módulo, tiene menos. Pero acá sí, porque todas las líneas son captadas por el plano infinito, todas las líneas. Entonces toda esta carga que está amontonada acá se puede concentrar como carga imagen. Y ahí claro, ya con la teoría electrostática se demuestra que la profundidad es igual a la altura, ¿no? H. Aquí ya voy a usar de frente la propiedad, esta propiedad. Entonces la situación que se presenta para la solución del problema es esta. ¿Okay? Y ahora sí vamos a dibujar bonito, ya para dar la solución, de por acá. Ya hago el gráfico ya con esta situación, ya con la conexión a tierra, la carga, bueno, estaba perpendicularmente cuando no había conexión a tierra. Cuando no hay conexión a tierra no pasa nada. Esto pende perpendicularmente, que la carga y la masa y no pasa nada. Se hace la conexión a tierra, entonces ahí sí, cuando se acerca esto ya se va amontonando acá, la carga negativa. Con la conexión a tierra ya queda con carga neta. Toda esa carga neta se concentra con una carga imagen.
Acá hay una distancia, a la misma distancia acá. Ahí estaría la carga imagen, que es igual al opuesto de esto. Ya, entonces, vamos a poner así. Esto que es el plano metálico, ya con su conexión a tierra. Ahí está. Ya se supone que es perpendicular. Ahora tendríamos la carga. Inicialmente la carga se pendía perpendicularmente, supongamos así. Ese es el comienzo. La carga positiva más Q con su masa M. Y entonces se acerca al plano, pero como esto se conecta a tierra, entonces se carga negativamente y se va a acercar, supongamos así. Ahí, entonces, este es el hilo en su nueva posición y aquí está la carga, ¿no? También en la nueva posición. Ahí está, ¿eh? Entonces aquí tenemos más Q, M, porque tiene masa. De por medio está la gravedad. Este es un problema que combina la electrostática, que es física, ¿no? La electrostática con un poquito de mecánica, la situación estática, ¿no? La cuerda tiene largo L y con la posición inicial antes de hacer la conexión a tierra, claro, con un transportador se supone, se mide el ángulo. Y un ángulo phi. Ya tenemos el ángulo. ¿Ya qué más se conoce? La distancia inicial. O sea, la distancia desde este punto donde está colgado, o sea, donde está empotrada el hilo, ¿no? Con una pared superior. La distancia de este punto a la pared. Esa distancia, vamos a poner por aquí abajo, es la distancia t, ¿no? La distancia t. Ya está. No se considera el radio de la bolita, porque se está trabajando como si fuera una partícula, una carga puntual. Claro, la carga puntual hasta cierto punto es una noción irreal. Claro que es un punto, no tiene dimensiones, pero se dice, ¿no? Una partícula cargada, una carga puntual. Pero puntual no tanto en sentido estrictamente matemático. El punto no tiene nada, no tiene dimensiones. Si estamos poniéndole masa, es porque es una pequeña bolita, ya que va a tener la masa, va a tener un peso. Entonces, prácticamente puntual, prácticamente. Entonces, ya tenemos esta posición. Aquí hay una distancia. A esta misma distancia, pero hacia la izquierda tenemos la carga imagen, o sea, al frente. La carga imagen es de acá. Ahí tenemos la carga imagen que es igual a menos Q. Ya, menos Q. Ya está, ahí. La distancia es la misma. Ya, la situación se presenta de esa manera. O sea, ese es un sistema estático, eso no se mueve. Se mueve esto y queda ahí. Fuerzas que intervienen. Ya, por un lado tenemos el peso, masa por gravedad, ya un vector, una fuerza mecánica, ¿no? Masa por gravedad. Perpendicular. Vamos a acomodar los ejes X y Y. X y Y teniendo el origen en la misma posición de la carga, ¿eh? O sea, todo esto va a ser el eje X. El eje X y este es el eje Y. Ya, X y Y. Ya, el ángulo phi ya se conoce, la carga no se sabe, la masa sí. La bolita cargada se ha puesto en una balanza analítica y nos indica cuántos gramos o miligramos, ¿no? Entonces la masa. La carga no se sabe, la geometría, claro, se mide en la posición inicial antes de hacer la conexión a tierra y la distancia d. El largo del hilo también se mide, el ángulo se mide con un transportador. Entonces tenemos ya prácticamente todo. Y ahí aplicamos la propiedad, ¿no? Ahí. Entonces ya tenemos ahí el peso. Otra fuerza mecánica sería en este caso la tensión en el hilo. Aquí sí la tensión no está en los ejes, está inclinada. Entonces la tensión T. Este es el módulo. Entonces
esta tensión tiene componentes. Una componente en la dirección de X, o sea, horizontal, y una componente vertical. O sea, física 1, física simple, ¿no? El ángulo phi. Entonces aquí tendríamos, aquí está phi, alternos internos, el ángulo phi. Entonces, la tensión en X viene a ser igual a la tensión T, que es el módulo, la tensión T por el, sería por el seno, ¿no es cierto? Por el seno de phi. ¿Ya? Y la tensión en Y es el módulo de la tensión por el coseno. Coseno de phi. Ya está. La fuerza no hay problema porque está en el eje Y, solamente que para abajo. Este es un sistema coplanar, ¿no? Solamente en dos dimensiones, nada más. Ya. Fuerza mecánica. Ahora las fuerzas, hay fuerza eléctrica, ¿cierto? Ahora, cuando se hace esto de la carga imagen, ¿no? Ya, porque había acá un amontonamiento de cargas negativas, ¿no es cierto? Cargas negativas, ya las líneas de campo salían de acá y iban a parar a la pared metálica, ¿ya? Y ahí se acaba la línea de campo. Pero como hacemos el modelamiento con imágenes, con esto, entonces esto ya deja de ser una pared metálica, ya simplemente es un plano a un potencial cero, ¿ya? Y a todas las cargas que estaban concentradas en la superficie se amontonan acá como carga puntual. Entonces esto ya deja de ser metal. Cuando se hace eso, ya esto ya no es metal, simplemente es una superficie equipotencial. Inclusive se puede retirar la conexión a tierra. Ya por eso, bueno, lo dejamos ahí. Entonces, ahora la carga imagen, claro, está al frente, ¿no es cierto? Es el opuesto a esto, menos Q y aquí es Q. Entonces hay una atracción. Entonces aquí hay una fuerza eléctrica. Hay una fuerza eléctrica. O sea, la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica. Horizontal. ¿Qué más? Ya no hay ninguna otra fuerza más. Ya, peso, tensión, fuerza eléctrica. El sistema está en equilibrio. Ya, entonces, a ver, empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Entonces acá, sumatoria de fuerzas es igual a 0 para empezar. Ahí. De ahí descomponemos. Sumatoria de fuerzas en X. En otras palabras, todas las fuerzas que están hacia la derecha son iguales a las fuerzas que están a la izquierda. Es decir, la tensión en X es igual a la fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, ya, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 también. Entonces, aquí tendríamos de que la tensión en X, o sea, T seno de phi, T por el seno de phi, es la tensión en X, es igual a la fuerza eléctrica. ¿Ya? Igual a la fuerza eléctrica. De hecho, en la fuerza eléctrica está metida la incógnita, ¿no? Por la ley de Coulomb. Ahí en la fuerza eléctrica está metida la incógnita, porque lo que se pide es calcular la carga. ¿Cuánto es el valor de la carga? Ya, esa es la sumatoria de fuerzas en X. Ahora en Y, sumatoria de fuerzas verticales en Y, también es igual a 0. También. Entonces, con esto tendríamos ya tensión. Las fuerzas que están para arriba, tensión coseno de phi, es igual al peso. Entonces, tensión por el coseno de phi es igual al peso, que es masa por gravedad. Está todo, ¿no es cierto? La fuerza eléctrica, tensión en seno de phi, la tensión vertical, o sea, la componente, y el peso. Y entonces, con estas dos expresiones, como no nos interesa la tensión, no pide la tensión. En el problema no se pide la tensión. Entonces podemos cancelar la tensión. Para cancelar la tensión lo que hacemos es simplemente dividir miembro a miembro. Ya se divide miembro a miembro. Ya se cancela la tensión. Queda seno sobre coseno. Seno sobre coseno tangente. Tangente de phi es igual a la fuerza eléctrica sobre masa por gravedad. En la fuerza eléctrica está metida la incógnita, la carga. Entonces, de aquí vamos despejando la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a m por g, que es el peso, y por la tangente de phi. Ahí. Ya está. Entonces, ahora la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb. Aquí sería la ley de Coulomb entre dos cargas puntuales, y de igual magnitud, una positiva y otra negativa. Entonces hay una atracción. Entonces vamos a tener acá 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la constante,
1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permeabilidad de vacío. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de cargas, la carga Q por la carga imagen, ya sobre la distancia al cuadrado. La distancia ¿cómo sería? Ya la distancia vamos a poner por el momento R, ¿no? Por el momento, la distancia, a ver, sería esta distancia desde lo que era la pared hasta la carga imagen, es lo mismo que de la pared a la carga real. Estos dos tramos son iguales. Entonces vamos a poner acá, por el momento le llamamos la distancia A. Y aquí te digo. Entonces, sería 2A, ¿no es cierto? Sería 2A, la distancia al cuadrado. 2A elevado al cuadrado. Como es una situación horizontal, entonces se puede trabajar en forma escalar, estrictamente escalar. Ya no hace falta el vector unitario. Ya, ahora 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, producto de carga sobre distancia al cuadrado. Esa es la fuerza eléctrica. Y este es igual a la masa por gravedad por la tangente de phi. Ya, ahí. Ahora la carga imagen es igual a menos Q. Ya, pero el negativo ya no lo vamos a poner acá. Ya, porque ya se colocó ya al hacer la fuerza de atracción. O sea, aquí ya colocamos solamente el módulo de la carga imagen, o sea, Q también. Esto sería Q al cuadrado. Entonces ya el negativo ya no, porque ya está en atracción, ya está en atracción. Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ya por Q al cuadrado. Entonces ya 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es una constante, ya por Q al cuadrado sobre 4A cuadrado. 4 veces A al cuadrado. Ya, y esto es igual a masa por gravedad por la tangente de phi. Pero A no es dato. Hay que determinar A. Entonces A lo vamos a determinar aplicando aquí trigonometría en este triángulo que estoy bordeando en rojo. Triángulo rectángulo. Aquí es 90. L, la hipotenusa, el largo del hilo. El ángulo phi. Entonces, por lo tanto, este cateto base vendría a ser igual a L. Este es cateto, este es opuesto, ¿no? Seno de phi. L seno de phi. Seno de phi. No es phi. L seno de phi. Es todo el cateto base. Todo el cateto base. Por lo tanto, ahora como desde donde era la pared hasta aquí es D, ¿no es cierto? Ya, entonces esta A va a salir simplemente por diferencia. D menos L seno de phi. Entonces aquí. Pero A es igual a D, todo esto, D menos el cateto, L por el seno de phi. Ahí. Ya, pero la distancia de carga acá es el doble, o sea, 2A. Entonces 2A es el doble, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá, entonces 2A es igual a 2 veces D menos L por el seno de phi. Ahí, ya está, ya tenemos 2A. Entonces ese 2A se va a reemplazar acá. Entonces, por lo tanto, haciendo el reemplazo, aquí, reemplazando vamos a tener, bueno, la constante, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, 1 por la carga al cuadrado, la carga, aquí vamos a poner así, carga Q al cuadrado, ya repito, ya la carga imagen que es menos Q ya no se pone en esta fórmula, porque ya se ha puesto ahí la tracción, esta flecha ya está apuntando a la izquierda. Ya, entonces, ahora esto por 1 sobre 2A al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado. Elevando al 2A al cuadrado, se eleva todo, 2A al cuadrado. Sería aquí 4 por D, o sea, todo el paréntesis, ¿no? D menos L por el seno de phi al cuadrado. Arriba, bueno, 1. Ahí. Igual a M por G por la tangente de phi.
Aquí podemos poner entre 1. Entre 1. Ya, ahora la incógnita es carga al cuadrado, ¿cierto? La incógnita está metida en esta constante. Todo esto sería una constante. Esa constante. Ya le podemos llamar K. Despejamos K y después ya teniendo el despeje de K, ya de ahí sacamos la carga. Entonces, la expresión, esta expresión que está en amarillo, ahora vamos a escribir así. Ya sería K sobre, ya aquí tenemos ya 4, pero 4 también es una cantidad. Entonces vamos a poner este 4 multiplica este 4, será 16. Vamos a poner así mejor. Entonces aquí va a ser 16. Entonces 16 vamos a poner acá. Entonces 16 pi epsilon sub 0. Entonces aquí ya no hay 4. Entonces vamos a tener aquí K, todo este es K. Ya sobre D menos L por el seno de phi al cuadrado es igual a masa por gravedad por la tangente de phi entre 1. Entonces de aquí resulta de que K es igual, es el producto nada más de estos dos, masa por gravedad por la tangente de phi. Y a todo este factor multiplica a B menos L por el seno de phi. Todo este factor elevado al cuadrado. Ya, pero K es esta expresión. Entonces, tendríamos, ya reemplazamos en Q al cuadrado sobre 16 pi epsilon sub 0. Es igual, ese es K, ¿no es cierto? Es igual a todo esto. Es igual a M por G, que es el peso, por la tangente de phi, ya por el otro factor que es D menos L por el seno de phi. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la carga al cuadrado es igual a 16 por pi por epsilon sub 0 por masa por gravedad por la tangente de phi y por D menos L por el seno de phi al cuadrado. Despejamos la carga tomando la raíz cuadrada. Bueno, no hace falta poner el más menos, porque bueno, estamos en física, no estamos en matemáticas. Y además que la carga que estamos hallando es la carga Q, positiva. Eso sí, claro, se ha considerado desde el comienzo, se ha asumido que la carga que está colgando, la que está al comienzo, bueno, la que está en todo el proceso, es una carga positiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se sobreentiende que es positivo. Entonces aquí queda la carga Q, de aquí despejamos, y queda la carga Q es igual a 16 sale afuera, ¿no es cierto? Sale afuera como 4. Ahora, todo este paréntesis que está elevado al cuadrado también queda como el paréntesis nada más, D menos L por el seno de phi. Y dentro de la raíz quedaría pi epsilon sub 0, pi por epsilon sub 0, por masa por gravedad y por la tangente de phi. Entonces ahí tenemos la fórmula. La fórmula que nos permitiría, digo permitiría porque esto puede ser usado para un experimento, ¿no? Se puede hacer el experimento para medir, estimar la carga de una pequeña bolita, una bolita cargada. Entonces, ya conociendo su masa, conociendo el largo del hilo, conociendo el ángulo, conociendo la distancia. Entonces ahí tenemos todos los datos, todos los parámetros. Ahora, el epsilon sub 0, permitividad del vacío. Esto vale, pues igual a 8.8542 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 faradio por metro. ¿Qué más se requiere? L. ¿Cuánto es? 40 centímetros.
L 40 centímetros. L 40 centímetros, 0.4 metros. ¿Ya qué más? La distancia D. La distancia D, ¿cuánto se le puso ahí en la distancia D? A ver, la distancia D es de... La distancia D debe estar aquí en el programa. Bueno. Está en el Mate Studio, aquí está. Ya. 45 centímetros. L igual a 45. 0.45. Ya, 45 centímetros. 0.45 metros. ¿Ya qué más se requiere? Sí, 65 grados. Phi 65 grados sexagesimales. Eso ya se pasa radianes. La masa, 2 miligramos. 2 gramos, perdón, 2 gramos. Masa, 2 gramos. Masa, 2 gramos. Es decir, 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ahí. Otro dato, allá la gravedad. La gravedad 9.8. Gravedad G. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ya en el sistema internacional. Todo está en el sistema internacional. Y además, ahí está todo. Epsilon sub 0 ya se indicó. Ahí. Entonces, reemplazando valores, aquí vamos a tener la respuesta en nanocoulombs. En nanocoulombs nos va a dar ahí 378.35. Entonces, con todos estos datos, se obtiene la carga Q igual 378.35. Nanocoulombs, NC. Ya. Esta vendría a ser la respuesta al problema. Bueno, obviamente los datos, yo no he hecho el experimento, solamente he puesto valores más o menos con cierto criterio, ya para que salga un valor también como para una carga puntual. El experimento yo no lo he hecho, he puesto valores. Lo importante para mí, es esto, la forma. Q, la carga Q. Ya 4 veces este factor, distancia, ¿cuál es la distancia? La distancia es la distancia desde este punto donde está enganchada el hilo hasta la pared, hasta el plano. Es decir, o también cuando pendía perpendicularmente, antes de la conexión a tierra. Cuando colgaba perpendicularmente y desde aquí hasta la pared. Esa es la distancia de él. Después L, bueno, L es el largo del hilo, la longitud del hilo. Esta es una carga puntual. Aquí se desprecia su radio, obviamente. Es una bolita, ¿cuánto? Unos 2-3 milímetros de radio. Y eso se desprecia. Ya L, la longitud de la cuerda. Es una cuerda lo más delgada posible. Lo más delgada posible, claro, suficiente para que soporte el peso y también para evitar cualquier, no evitar, sino despreciar cualquier amontonamiento de carga que pueda haber en el hilo. Entonces, la carga que podría haber en el hilo, que sea despreciable frente a la carga que está amontonada ahí. El ángulo de 65 grados, ya cuando se hace la conexión a tierra, la carga se reacomoda, se coloca así, entonces aquí se mide el ángulo. Un ángulo, por ejemplo, de 65 grados. Y hay una masa, bueno, de 2 gramos, o sea, la masa de la partícula. Y vamos a la gravedad 9.8. Y tenemos un poco más de 378 nanocoulombs. O sea, con la calculadora les va a dar ahí con 0.00, no sé si
y eso se multiplica ya por 10 a la 9 y ya sale eso, ¿no? Entonces aquí la carga Q, pero ya en la carga Q sale de 0 punto. 0 punto, hay un montón de ceros. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 0.0000000, 378. Eso se multiplica por 10 a la novena y nos va a dar acá en 10 a la menos 9. 378.35 nanocoulombs. Es un problema fácil, inclusive a nivel preuniversitario. He visto en libros preuniversitarios, a nivel bueno, de la uni, por ejemplo, donde ya utilizan ya imágenes electrostáticas. Entonces ya la distancia del plano a la carga es lo mismo que del plano a la imagen, ¿sí? Por una carga puntual. Eso. Inclusive en esferas también. Tengo otra idea donde también se puede medir la carga puntual con una esfera. Entonces en vez de colocar aquí un plano, colocamos una esfera metálica conectada a tierra. Eso podría ser de repente materia de otro video. Ya, entonces, pero por el momento queda esto. Como pueden ver, no es nada del otro mundo. Es física simple, matemática simple y una cosa fácil. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.